Muy buenas tardes, comunidad universitaria. Estamos en el programa número 2 de Bienestar y Salud. El día de hoy tratando el tema de la ansiedad. Para esto tenemos al psicólogo clínico Pedro Jácome, psicólogo clínico graduado en la Universidad de Guayaquil y también psicólogo de la Jefatura de Salud Estudiantil en la Universidad de Guayaquil. Estimado doctor, ¿cómo se encuentra? Me agradaría que nos hablara un poquito más acerca de lo que usted hace dentro de la universidad. Muchas gracias por la invitación, José. Es muy importante poder contribuir con este tipo de actividades a la población estudiantil y a la comunidad en general. Nosotros dentro de la Coordinación de Protección Social y Bienestar Estudiantil, en la Jefatura de Salud, ofrecemos la atención psicológica a nuestros estudiantes, ¿no? a los diferentes niveles de prevención. Más que todo brindamos una atención de salud integral, ¿no? En el área médica, psicológica, odontológica y hasta obstétrica. En la actualidad llevo alrededor de unos 5 años trabajando en lo que es bienestar estudiantil y muy comprometido con la institución y esta loable labor, ¿no? ¿Cree que nos puede hablar un poco más de su trayectoria profesional? Claro, cuando inicié en la carrera de psicología tuve la oportunidad de poder trabajar como asistente en el área psicológica en el año 2012 y 2013. Posteriormente se me dieron otras posibilidades para poder trabajar en el área educativa, tener mucha más experiencia, mucho más aprendizaje, y en el año 2019 regresé a Bienestar Estudiantil ya como profesional en el área clínica, y desde ahí pues estoy ejerciendo y es algo que me llena constantemente, todos los días, el trabajar con estudiantes y saber que estoy contribuyendo a su bienestar integral. Coméntenos, estimado psicólogo Pedro Jácome, ¿por qué es importante cuidar la salud mental? Muchas veces nosotros, por ejemplo, creemos que terminamos por cuidar nuestra salud mental cuando acudimos a un amigo y le contamos nuestros problemas. O, por ejemplo, si trabajamos mucho, creemos que, por ejemplo, ir y reducir de pronto esas horas laborales nos va a quitar ese estrés. Pero coméntenos usted, ¿por qué es más importante que nosotros acudamos a un psicólogo que en vez de la automedicación, por decirlo así? Bueno, en la actualidad nosotros tenemos mucha conexión con la información. Si tú vas y buscas en internet sobre el estrés, sobre la ansiedad, puedes tener un marco teórico bastante importante. Sin embargo, los criterios para poder determinar el tipo de condición, de trastorno psicológico, pues lo maneja netamente una persona capacitada y profesional. En el área de nosotros, por ejemplo, trabajamos con el DSM-5 o trabajamos también con la clasificación internacional de enfermedades o reconocida como CI-10, que obviamente tiene que ver con síntomas, temporalidad de los síntomas, y bueno, es un tratamiento mucho más profesional. Sin embargo, hay algunas estrategias que te pueden ayudar a reducir los niveles de estrés o ansiedad. Pero hay que tener en claro algo, José. La ansiedad y el estrés son condiciones psicológicas naturales y normales. En niveles exacerbados se produce una descompensación y cuando esto es prolongado por más tiempo, es que se necesita la intervención del profesional. Sin embargo, hay que entender pues, que
Las demandas constantes del entorno, las condiciones familiares, sociales, económicas, producen un nivel de estrés y ansiedad que hasta cierto punto es favorable para poder resolver algo. Claro. Usted que se encuentra trabajando dentro del aspecto académico con estudiantes, muchas veces, por ejemplo, nosotros como estudiantes no podemos terminar de reconocer cuándo estamos pasando por un estrés y cuándo estamos pasando por una ansiedad, porque a la larga nosotros de pronto que no sabemos y no estamos tan adentrados en el campo psicológico, no podemos definir dónde está la línea que dibuja la una y la otra y cuáles serían los síntomas de pronto de pasar por un estrés prolongado o de pasar por una ansiedad prolongada. Bien, el estrés como tal se trata de los síntomas que presenta, en este caso un estudiante, cuando tiene una demanda en específico o tiene alguna acción que en él le genere una presión. Por ejemplo, la acumulación de tareas sería un factor determinante del estrés. El hecho de no organizarse en el horario para poder establecer horarios específicos en tal acción, ¿verdad? Eso genera estrés, es decir, una demanda objetiva que va a demandar de ti tratar de resolverla en algún momento, pero deja que este proceso de acumulación genere un nivel de presión. Cuando hablamos de ansiedad, es un tipo de pensamiento proyectado a futuro que muchas veces no tiene una realidad, no es objetiva, es más subjetiva. Cuando distorsionamos esa realidad y por lo general cuando le damos una connotación negativa a aquello que va a suceder. Me va a pasar algo malo, tengo temor de esto, voy a fallar, voy a fracasar en esto. Y ahí se comienza a configurar la sintomatología asociada a la ansiedad. Entonces, cuando hablamos de estrés, estaríamos hablando prácticamente de escenarios muchísimo más reales que los que están ligados a la ansiedad. La ansiedad se podría decir entonces que está ligada a eventos futuros que todavía no están pasando, pero que nosotros de pronto estamos empezando a proyectar. Correcto. Y hay una exacerbación de esa realidad y creemos que nos va a ir mal o creemos que lo que está ahí, que va a pasar, de alguna manera no voy a poder solucionarlo, no soy capaz de hacerlo. Comienzan a crearse las ideas limitantes, entonces ahí comienzo a experimentar esa ansiedad. Hay muchos síntomas asociados a la ansiedad, la hiperventilación, las molestias gastrointestinales, las sensaciones de nerviosismo. En la parte psicológica las clasificamos por características psicológicas, cognitivas, fisiológicas y sociales, conductuales. Bueno, entonces, cuando hablábamos de estrés, hablábamos de escenarios un poquito más reales, y cuando hablábamos de ansiedad, hablábamos de escenarios que todavía no están sucediendo en tiempo presente, pero que ya los estamos visualizando a futuro. Exacto, como me va a pasar esto, voy a terminar así, y muchas veces son escenarios que no se terminan por resolver. Usted me comentaba acerca de las características que existían como conductual, emotiva y psicológica dentro de la ansiedad. ¿Cree que nos podría adentrarnos un poquito más de esto para poder saber qué es? Por supuesto, cuando hablamos, por ejemplo, de síntomas psicológicos, son asociadas a las características y funciones del pensamiento, específicamente las funciones cognitivas, como la memoria, la atención, la percepción, el lenguaje, ¿no? A nivel conductual, cuando una persona está ansiosa, por lo general, en lo que es ansiedad, se produce la conducta evitativa. Es decir, tengo a nivel cognitivo temor de resolver algo y no lo quiero hacer, evito hacer esto, o lo aplazo. Mira, por ejemplo, cuando tienes una exposición, cuando tienes una tarea que es muy demandante, ¿qué es lo que digo? Todavía no, quiero dedicarle tiempo a esta parte de mi vida y lo hago después. Y cuando ya te tocas en ese corto tiempo que te queda para hacerlo, entras en un estado psicológico que muchas veces te limita. Y a eso muchas veces le llamamos procrastinar también. Exactamente. Y eso ya sería un efecto conductual de la ansiedad. Entonces la procrastinación también vendría a ser ya como una consecuencia de lo otro. Así es, una consecuencia conductual, porque tu conducta es no ejecutar la acción, la aplazo. Y cuando ya me toca hacerlo, la realizo. Sin embargo, a nivel psicológico, el impacto que tiene eso es bastante significativo. No es lo mismo, por ejemplo, un estudiante que se organiza, que quizás en nivel de dificultad dice, ok, primero realizo esto y para mañana esto. El mismo hecho de organizar las actividades o las tareas, solamente el hecho de organizar en ti, un estudiante, reduce los niveles de ansiedad, porque dice, ok, en este momento no lo voy a hacer, ya sé cuándo lo voy a hacer. Claro. Se redujo los niveles de ansiedad y no estoy constantemente preocupado por aquello que tengo que resolver. Entonces es importante que nuestros estudiantes entiendan cómo funciona esto de la ansiedad
que como lo dije al inicio, en niveles adecuados nos ayuda, de hecho es natural, pero cuando es más prolongada, cuando nos afecta ya físicamente, porque hay también las llamadas somatizaciones, ya tenemos que buscar un especialista. ¿Okay? Otros, lo que estábamos hablando, de aquellas sintomatologías, también a nivel luego cognitivo, están también las fisiológicas. Es decir, cómo nuestro cuerpo hace síntomas de esa característica llamada ansiedad, esa condición llamada ansiedad. Puede producirse, por ejemplo, el insomnio, no considera el sueño. El insomnio puede ser inicial, medio, tardío, pero eso también afecta a nivel psicológico. Ya vamos a tratar un poquito más ese tema. En la falta de apetito, o en su caso, el excesivo apetito. Claro. Es el término científico quizás que le podemos dar a la conducta es el atracón. No sé si en el caso de los estudiantes, algunos de ellos presentan este síntoma, que es ingerir cantidades desmedidas de alimentos producto de la ansiedad para poder saciar esa condición emocional. ¿Ya? Entonces, mira que también hay síntomas fisiológicos. Y como te digo, hay conductuales cuando se produce también lo que es la conducta evitativa, el hecho de no hacer lo que debes rehacer en un determinado momento. Entonces hay que aprender a conocerlo, hay que aprender a identificarlo, hasta cuándo para mí es funcional y hasta cuándo para mí ya no es funcional, que me está afectando mi salud. Es ahí donde pues, se recomienda a los estudiantes solicitar la atención de un profesional de salud. Wow, entonces la procrastinación, de la que tanto, por ejemplo, se habla en redes sociales, porque siento que esta palabra es como que ya existía desde hace tiempo, pero de un momento a otro empezó a viralizarse más, es producto de la ansiedad conductual. Es producto de la ansiedad. Como síntoma puede dar elementos conductuales, elementos físicos, síntomas emocionales, ¿no? Entonces, sí, sin embargo hay otras características. No solamente se pone en juego aquí la ansiedad, sino también, por ejemplo, hay una categoría importante que es la desmotivación. Cuando tú estás motivado hacia algo, no importa lo que suceda, tú lo haces, claro, porque tienes el interés de hacerlo. Cuando hablas, por ejemplo, de procrastinación, obviamente estoy desmotivado a hacer una tarea. Claro, porque también no sabemos cómo hacerla, cómo empezarla, es mucha tarea y de verdad tenemos que organizarla y como usted dice, organizar la tarea en verdad reduce los niveles de estrés. Exacto. Entonces, hay muchas estrategias que se orientan, entre esas está la organización del tiempo. Elevar un poquito más el nivel de motivación hacia la actividad, el interés que yo le puedo tener a esa actividad para poder realizarla en determinado momento. Y aquí hay una característica también importante que quisiera que quede claro. Muchas veces las afecciones en salud las podemos ver. Cuando tú tienes una dolencia, cuando tienes una afectación, una gripe, tú ves síntomas claros. Pero cuando hablamos de la parte psicológica, muchas veces esas situaciones no se observan. No se observan. El estudiante o la persona las comienza a vivenciar por él mismo. Y cuando ya esto tiene una repercusión mayor ya a nivel de salud, ahí es cuando recién buscamos la atención psicológica. Claro. Y esto nos lleva un poco más atrás a reconceptualizar o reconsiderar el concepto de salud. Mira, según la Organización Mundial de la Salud, y este concepto lo dijeron en el año de 1946, en la primera conferencia de lanzamiento de la OMS, decían que la salud es el completo bienestar a nivel físico, psicológico y social, y no solamente la ausencia de síntomas. Es decir, no solamente porque no tiene síntomas está saludable. Claro. Hay el nivel de prevención que nos ayuda a mantener a tener sostenidamente una salud en todos nuestros aspectos, ¿no? Médico, psicológico, social. Y coméntenos, doctor, ¿qué es lo que usted observa más durante las consultas con los estudiantes referente a causas o síntomas? Bueno, aquí hay una correlación aceptada, ya que hay muchos estudiantes que acuden presentando sintomatología en ansiedad. Claro, también tenemos tristeza profunda, depresión, ¿no? Y algunas otras características, como por ejemplo en la cuestión alimentaria, ¿no? En los hábitos de estudio, todos estos elementos. Sin embargo, la Coordinación de Protección Social y Bienestar Estudiantil en el año 2019 realizó un estudio llamado Factores de Riesgo Psicosocial.
cuya intención era determinar cuáles son las casuísticas psicológicas más preponderantes en la población estudiantil, cuyos resultados arrojaron que tanto depresión como ansiedad son los más elevados en nuestra población. De ahí nace que el área de psicología proyecte en el plan de bienestar estudiantil, la caracterización en ansiedad y depresión, para poder determinar cuáles son de manera específica las características o los síntomas asociados a la ansiedad o la depresión. ¿Ya? Esto está proyectado hasta el año 2025 y para esto pues nos estamos valiendo de relaciones interinstitucionales con la Universidad del Espol para poder hacer un estudio mucho más minucioso y científico que nos ayude también pues a aportar en el área académica e investigativa en la Universidad de Boreca. Hablando de estudios, doctor, ¿hay algún estudio de pronto que hayan podido sacar de la población universitaria que de pronto haya hecho usted en colaboración de más psicólogos? Por supuesto, los factores de riesgo psicosociales del cual te hablaba hace poco fue en conjunto con los psicólogos del área psicológica de la Jefatura de Salud. Entonces se aplicaron pruebas, en ese entonces de manera física. Acuérdate, en ese momento antes del 2019 de 2020 no había pandemia. Y imagínate, teníamos que tabular instrumentos físicos y eso es complicado. Entonces sí hubo una labor ardua en el levantamiento de esa información y sí lo hicimos. Y ahora, como te digo, nos estamos proyectando 3 proyectos en el plan de salud de bienestar estudiantil del área psicológica únicamente, que es la caracterización en salud en ansiedad y depresión, ese es uno. Tenemos también el proyecto de prevención de uso y consumo de drogas hasta el 2025, ese es otro. Y también tenemos el proyecto de mejora de los estados anímicos de la población estudiantil, donde ahí se incorporan actividades para que ellos aprendan de manera autónoma cómo poder regular sus estados emocionales. Entonces, estamos trabajando constantemente en eso. Qué interesantes proyectos. De seguro la comunidad universitaria va a estar ansiosa de poder leerlos igual que yo. Sin tener que banalizar el tema, pero es importante siempre también saber acerca de cifras y géneros. ¿Quiénes terminan por llegar más a la consulta debido a que de pronto presentan una ansiedad muy crónica? ¿Los hombres o las mujeres de la comunidad universitaria? Mediante la práctica de la atención que hacemos nosotros los psicólogos, hay cierta predisposición que las mujeres experimenten un poco más la ansiedad, hablando ya de números estadísticos, ¿no? de la atención que llegan acá. En hombres también, no quiere decir que no sea menos significativa, en hombres también hay. Sin embargo, aquí hay que ver muchas cosas. Cuando hablamos de ansiedad, hay factores que, según estudios que se han hecho genéticos, que predisponen entre un 30 y 40% a la persona de experimentar la ansiedad, pero también hay factores ambientales. ¿Cuáles son esos factores ambientales? Por ejemplo, una enfermedad catastrófica, un tipo de violencia que haya sufrido la persona, o situaciones académicas, situaciones económicas. Todos estos factores ambientales hacen que la persona experimente. Y cuando hablamos de hombres y mujeres, todos estamos en ese mismo contexto. Entonces hay que ver también el impacto que tiene ese problema. Porque cuando yo te decía, hace poco te ponía un ejemplo, te decía, todo depende de la capacidad perceptual del estudiante. Un mismo problema para ti tiene una connotación y ese mismo problema para mí tiene otra connotación. ¿Ves? Si tú eres estudiante, por ejemplo, de ingeniería y dominas las matemáticas, y yo soy estudiante de comunicación social, que desarrollo más las capacidades verbales, lingüísticas, y nos presentan un problema de matemáticas, ¿cómo te sentirías tú ante ese problema? Tú que sabes y dominas matemáticas. Sí, de ingeniería industrial soy yo, ¿verdad? Entonces, evidentemente sí lo podré resolver. Correcto. Y es posible que tengas autoconfianza, autoseguridad y lo resuelvas. Los niveles de ansiedad no son elevados, te permiten resolver. Pero en mi caso, en el ejemplo que me puse, ¿no? Me costaría. Y eso a mí me genera, es decir, ¿es el mismo problema para los dos? Sí. Pero la percepción y la capacidad resolutiva de ese problema es diferente. Y eso me genera a mí la ansiedad. Otra pregunta, estimado psicólogo. ¿Cómo se genera y en qué aspecto se manifiesta la ansiedad académica? Bueno, cuando una persona está expuesta a demandas, en este caso académicas, son actividades que tienes que resolver,
y hay una presión demasiado elevada hacia eso, cuando las exigencias incluso es hacia una actividad que no me agrada, que no me gusta, que no tengo los recursos de aprendizaje necesarios para poder resolverla, pues se puede generar ahí la ansiedad. ¿Ya? O hablando de la ansiedad académica como tal. Eso en cuanto a qué podría estar experimentando el estudiante. Por ejemplo, ¿cuáles son como estudiante aquellos momentos específicos? Una tarea difícil, un examen, la tesis, una exposición. Eso es muy común en algunos estudiantes. Mediante la experiencia que tengo en consulta, ellos experimentan esa ansiedad al momento de exponer, al momento de sentirse autoevaluados. Claro. Entonces eso también a ellos les genera esa inestabilidad. Hay que comenzar a trabajar ellos a nivel cognitivo para poder de alguna manera dotarlos a ellas de estrategias autosuficientes. Como por ejemplo, ya vamos a hablar ya mismo un poquito de eso, técnicas de autorregulación, técnicas de respiración, para poder reducir los síntomas de ansiedad. Porque hay una cosa también importante acá que determinar. Nuestro cerebro todavía está condicionado a que actúe en base a las emociones. La emoción impera en nuestro cerebro y eso hace que pensemos en ese mismo sentido. Si estés triste, tus pensamientos van a ser negativos. Si estás feliz, tus pensamientos van a ser positivos. Tratar de educar a este ser humano para que comience a controlar ese tipo de situaciones, estamos ya de esta manera generando inteligencia emocional en ellos. Primero identificando qué tipo de emoción es, cómo actúa esa emoción en mí, cómo me conozco a mí mismo para poder reducir esos niveles de atención. He tenido en consulta, por ejemplo, estudiantes que dicen, psicólogo, a mí durmiendo se me pasa. ¿A mí qué? Durmiendo se me pasa. Ah, sí, también. Psicólogo, haciendo ejercicio se me pasa. Psicólogo, escribiendo se me pasa. Escuchando música se me pasa. Una persona que te verbaliza eso es porque tiene un nivel de autoconocimiento y se conoce a sí misma y dice, ok, tengo esto que me está incomodando. Hay algo que pasó que me molesta. Pero yo me conozco y sé qué hacer para poder reducir. No te estoy diciendo que reprimas, que no lo digas, que no lo guardes, dilo, pero en algún momento cuando te sientas capaz de hacerlo y que no hieras a los demás con lo que vas a decir. Para eso tienes que autorregular. ¿Ves? Por eso es importante gestionar emociones. Las emociones no desaparecen, nunca se van a eliminar, son parte de nosotros. La ansiedad está ahí. No se elimina, se gestiona. Hay que saber regular. Wow, entonces la ansiedad, bueno, es que es verdad, pues la ansiedad siempre va a estar ahí presente. Cuando vayamos, por ejemplo, dejemos de ser académicos y trabajemos, igualmente vamos a estar expuestos a una ansiedad laboral por los trabajos que vamos a tener que hacer, evidentemente. De ahí va a depender, evidentemente, la vida que vamos a tener, el sueldo que vamos a tener, cómo nos desempeñemos, el hecho también de que allá afuera va a haber un mercado laboral y también va a haber mucha competencia y a la larga la ansiedad no se termina de disipar o de eliminar. O sea, igualmente entonces supongo que después de que una persona termine de asistir, creo que con un psicólogo en la universidad, sería bueno también tener un psicólogo ya dentro de tu vida laboral. Por supuesto. Y mira, José, tomo tus palabras. Cuando tú piensas que hay demasiada competencia laboral afuera, puede ser que sí, los números estadísticos nos dicen que sí. Pero si yo asumo eso como una limitante para mí, ¿qué voy a experimentar? Ansiedad. Pero si yo lo asumo como un reto, yo le digo, ¿sabes qué? Sí, hay muchos profesionales, pero yo voy a ser mucho mejor que ellos, a través de mi capacitación, de mi autoconocimiento. ¿Qué estoy haciendo? Claro. Reduciendo los niveles de ansiedad y trabajando por algo, por conseguir un objetivo específico en tu plan de vida. Se trata de reconceptualizar, se trata de ver la misma situación desde un punto de vista distinto. A eso eso hacemos en terapia, en consulta, para poder ayudar a nuestros estudiantes, fortalecer sus objetivos en la consecución de su plan de vida. Claro, y la forma en la que usted lo plantea es muy cierto, porque en verdad muchos estudiantes terminamos viéndolo como un limitante en vez de verlo como una competencia. O sea, de querer, o sea, de tener esa hambre de querer salir más adelante, voy a capacitarme más para poder hacerlo mejor. Cambias de perspectiva. Exacto. Y ya no estás pensando en el problema y estás todo el tiempo pensando ya en mucha situación laboral. Y nuestra cultura muchas veces te lleva a eso, a pensar de esa manera. Cuando tú escoges una profesión en específico, te dicen, oye, esa profesión no te va a servir, no te va a dar para comer, ¿verdad? Exacto, también ¿ves? Son cosas que terminan generando ansiedad. Hay una situación cultural, pero si tú te propones a ti mismo ser el mejor profesional,
estar a la par de los que tú conoces, tener como referente a un docente que para ti caló mucho en tu vida académica y adoptar también características y cualidades de él. Es un proceso psíquico, o sea, no te estoy hablando de algo que por sí mismo podemos desarrollarlo. Quizás necesitas a alguien que te diga, mira, trabaja de esta manera, hazlo de esta Claro. manera. Sería bueno de pronto también que todos los profesores sí o sí recibieran una charla psicológica para que de pronto sepan tratar con el estudiante desde una parte más afectiva y desde una parte más buena, o sea, como más humilde. Cercanía y también me atrevería a decir pedagógica. Sí, Bueno, andragógica en el caso ya de los adultos. claro. ¿Por qué? Y vamos a encauzar esto el tema que nos atañe. Si hay una excesiva carga de tareas, y las tareas muchas veces son para cumplir un requisito en específico, porque me lo pide el sílabo, porque me lo pide mi profesión de docencia, y no me fijo en que esa carga de tareas genera en mi estudiante una sensación de ansiedad. Entonces, Claro. ahí también viene la mirada docente, ¿verdad? Dosificar esas tareas, simplificarlas, quizás trabajarlas en el aula como el componente práctico, ¿no? Autónomo, qué sé yo, pero de alguna manera alivianar el nivel de exceso de trabajo, pero que los conocimientos lleguen al estudiante a través de estrategias y métodos diferentes. Eso también ayuda, mira, desde la parte educativa, que ese estudiante baje niveles de ansiedad. La verdad estaba muy interesante porque nos ayuda a darnos cuenta de que en realidad si la mayoría de los docentes, independientemente si son de esta universidad o de cualquier otra, porque todos los estudiantes estamos expuestos a estrés, que todos recibieran charlas pedagógicas por parte de los psicólogos. ¿Para qué? Para que puedan tener un poquito más de tino y un poquito más de trato y que de pronto a los estudiantes no los terminen conduciendo a un estrés, o a una ansiedad que de pronto igualmente ellos tampoco es que les quieren generar. Pero sería bueno. Por supuesto, concientizar roles. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué metodologías aplico? ¿Cómo llego al estudiante? ¿Qué necesita cada uno de mis estudiantes? Eso es importante. A veces el estilo de aprendizaje es distinto. A veces el ritmo de aprendizaje es diferente. Claro. Entonces, para uno que tiene mayores cualidades en la capacidad de redacción es mucho más fácil, pero para el otro no. ¿Cómo yo cambio esa estrategia con ese otro estudiante? Eso es un nivel de intervención pedagógica, hasta incluso, de alguna manera, desde el enfoque inclusivo, ¿no? O sea, Claro. entender las capacidades y condiciones personológicas de cada uno de mis estudiantes. Le comento así de forma súper rápida. Hace pocos días yo tenía que desarrollar una parrilla de contenidos, o sea, saber qué contenido vamos a sacar cada semana, y le pedí a un amigo de ingeniería industrial que me ayudara a hacerlo. Evidentemente él me ayudó a poder hacer todo esto más adelante, pero ya después él me dijo, ahora tú ayúdame con ingeniería industrial. Y como yo le ayudo con ingeniería industrial se alarga, no sé. Y a veces cuando nos ponemos a hablar de la carrera de él, me termino dando cuenta de que literalmente él y sus demás compañeros siempre comparten la competencia que hay, porque me dice que afuera hay un mercado competitivo muy grande. O sea que me dice, voy a salir de aquí y literalmente voy a ir a buscar un trabajo, pero literalmente la competencia me va a comer vivo, porque hay personas que no es que solamente tienen un título, ya han hecho estudios, tienen certificaciones, de pronto ya se especializaron en algo, y a la larga ese tipo de competencias también hacen que el estudiante sienta mucho estrés, mucha ansiedad también, porque ya estamos pensando a futuro, no voy a conseguir un trabajo. O sea, y ese es el escenario que literalmente nos estamos planteando y es un escenario que todavía no es real. Me alegra mucho que en esta intervención ya aprendas a conceptualizar lo que es estrés, Claro. y lo que es ansiedad. Sí, porque es que claro, estrés físico y real de algo que está pasando ahora. Y Y ansiedad literalmente de cosas que todavía no pasan. Y que futuro y que exacerbo que es peligroso para mí o una amenaza. Claro, pero pienso yo que también siempre es bueno poder pensar a futuro en cuándo va a pasar algo malo. Entonces me gustaría también que nos explicara un poco de cuándo es bueno ser precavidos, porque también pienso yo que lo hacemos por prevenir, por prevención, por adelantarnos. ¿Hasta qué punto esto es bueno? Y hasta qué punto esto también nos puede llevar a una ansiedad. Hasta cuando tus recursos de afrontamiento te den para resolver esto. ¿Qué son, por ejemplo, los recursos de afrontamiento? Hoy en día hay una palabra muy de moda, no sé si la has escuchado, que es resiliencia. Ah, sí.
Es la Uf, capacidad de poder adaptarse. banalizadísima está, porque la utilizamos a veces para conceptos que súper nada que ver. Sí, entonces eso hace énfasis a que cuando tienes un problema, una situación específica, tú pongas tus recursos personales para poder resolverlo. Pero cuando digamos que es muy amplia y tú no puedes, lo dijiste tú mismo hace poco, en la parte industrial, tú, quizás en ese momento tu condición de afrontamiento de ese problema no era lo necesario, porque es otro campo, porque es otra área, porque es otra carrera. Entonces, si yo asumo y tú asumas esa responsabilidad de hacer eso, ¿qué te va a causar en ti? Ansiedad. Ansiedad. Entonces no estoy previniendo. Pero si de repente te dicen, te piden ayuda en tu campo de acción, en tus conocimientos y asumes eso, obviamente voy a hacerlo. Es decir, recalco esto, el nivel de autoconocimiento. ¿Hasta dónde puedo dar yo para poder resolver determinado problema? Conocerme. ¿Ya? Y además también cómo reacciono a nivel emocional. Cómo reacciono, qué implicación tiene, cómo yo llego al estado de regulación. Me gustaría también en algún momento topar este tipo de temas, son sumamente interesantes. Sumamente interesantes y la verdad también sumamente muy bien expuesto. Aprender a diferenciar el estrés, aprender a diferenciar la ansiedad, a darnos cuenta, por ejemplo, de que esta palabrita que también se ha puesto tan de moda, de cuando posponemos algo, procrastinación, y no nos damos cuenta, pero la mayoría de los estudiantes hemos banalizado también esta palabra. Estamos procrastinando casi todos los días y nos sentamos todos los días y conversamos con nuestros amigos y dicen, es que yo soy reverendo procrastinador, pero no nos damos cuenta de que eso también es un síntoma de la ansiedad. Y Podría que a ser veces no sabemos cómo organizarnos con tanta tarea y literalmente terminamos dejándolo evitando para lo último. Le conducta evitamos y le evitativa. evitamos. Exacto. Sí, como un pequeño clic para poder dejarle a los estudiantes, cuando tienen este tipo de conductas como tú la acabas de nombrar, siempre traten de analizar cuál es el beneficio de hacer tal o cual tarea. Porque estoy desmotivado a hacer eso, como te lo dije hace poco. Y para tú automotivarte, tienes que analizar cuál es el interés, el deseo o la necesidad de cumplir con esa tarea. Claro. ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Qué gano con esto? ¿Tengo la necesidad de hacerlo o no? Volver a motivarte, eso se llama motivación intrínseca en psicología, la capacidad que tiene el sujeto de poder automotivarse. Cuando los factores son externos se llama motivación extrínseca, cuando se viene desde afuera hacia adentro. Entonces, volver a analizarse por qué es importante hacer esa tarea, para qué me sirve, cuáles son sus beneficios. De alguna manera, haciendo ese breve análisis reflexivo, puede que encuentres esa motivación que te falta para hacer eso que estás haciendo. Eso te puede ayudar muchísimo. Bueno, ya me respondió casi todas las preguntas. Así que voy a avanzar con la última y es, ¿qué tipos de técnica recomendaría para reducir los síntomas de ansiedad? En la actualidad hay muchas técnicas, hay terapias, hay actualmente terapias de tercera generación que se llama como el mindfulness, el EDMR, pero yo más apunto a las técnicas autógenas. ¿Qué son técnicas autógenas? Son estrategias, técnicas que los estudiantes pueden aplicarse por sí mismos. Es decir, no tiene que haber la necesidad de un profesional para que se lo aplique. De alguna manera los enseñamos, los entrenamos, pero en algún momento de su vida, cuando no estemos nosotros, ellos también puedan hacerlo. Por ejemplo, está la técnica de respiración diafragmática. Es una técnica muy sencilla, muy fácil, es una técnica de respiración modulada que ayuda a reducir los niveles de cortisol, que es la hormona que te produce el estrés, la ansiedad, cuando tienes una preocupación sostenida y niveles exacerbados de cortisol. Baja el nivel de cortisol, incluso te produce otro que se llama acetilcolina que te ayuda a relajar. ¿Cómo hacemos la respiración diafragmática en tiempos definidos? Por lo general, cuando tenemos ansiedad, nuestra condición fisiológica se altera. Comenzamos a respirar muy fuerte, se produce la taquicardia, hay hiperventilación, dolores de cabeza, molestias gastrointestinales, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya estoy, como me autoconozco y sé cuando estoy generando esa crisis de ansiedad, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar un momento en casa, puede ser tu dormitorio, puede ser en la sala donde no tengas un estímulo que te interrumpa, y puedes comenzar a respirar de manera controlada. 4 segundos, inhalas profundamente, retienes 4 segundos y exhalas por la boca 4 segundos más. Puedes ayudarte colocando la mano derecha a la altura del estómago
A la altura del estómago, mano ¿Sí? izquierda, derecha. En la altura del estómago. En la mano izquierda para sentir tus pulsaciones o tus palpitaciones, perdón, en el corazón. Puedes ponerla aquí para sentir las palpitaciones del corazón, recuerda usted acá, o puedes ponerla acá para poder sentir las pulsaciones. Recuerda que en un estado de ansiedad eso va a estar acelerado. Claro. A través de la respiración diafragmática yo voy a monitorear cómo mi cuerpo va a reducir esos síntomas de la ansiedad. Y lo voy a hacer así. Retengo y luego 4 segundos después exhalo. La mano derecha es para presionar un poquito el estómago y que salga el aire por la boca. ¿Ya? Se llama respiración diafragmática porque utiliza el músculo que se llama diafragma, que está en nuestra cavidad torácica. ¿Ya? Esa sería una primera técnica que utiliza mucho para reducir los síntomas de ansiedad. La otra técnica también podría ser la relajación progresiva de Jacobson, que se conoce. Todas estas técnicas las pueden buscar los estudiantes en YouTube o en manuales en internet. La técnica de relajación progresiva de Jacobson trabaja disculpe, ¿cómo? Relajación progresiva de Jacobson. Progresiva de Jacobson. Jacobs. Jacobson. Jacobs. Esta técnica trabaja los grupos musculares en tensión y distensión. Por ejemplo, estamos haciendo un breve modelamiento aquí, ¿no? Asimismo, vas a buscar un lugar tranquilo y vas a comenzar, puede ser sentado, ¿no? Vas a trabajar con los grupos musculares de los miembros superiores y levantas la mano y comienzas a presionar el puño, cuentas del 1 al 5, de tal manera que 5 es el punto mucho más fuerte de presión. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Sostienes fuertemente, cuenta 5 segundos. 5. Y luego voy a contar de manera regresiva y voy soltando progresivamente. 5, 4, 3. Y te concentras en la sensación que se produce al momento de distensión. Claro. Vamos otra vez, lo haces como ejercicio por serie. 1, 2, 5, 3, sostienes. 4, 5. Luego sueltas, 5, 4, 3, 2, 1. Trabajas con la mano, trabajas con el bíceps, con el tríceps, con el hombro. En los manuales está como lo debes de hacer. Y eso te genera una sensación de relajación, nivelas tensión. ¿Ya? Eso se llama técnica de relajación progresiva de Jacobson. Hay otras técnicas también que les sugeriría que también las pueden buscar y practicarlas. Se llama el entrenamiento autógeno de Schultz. Esa es una técnica mucho más subjetiva para reducir algunos de estos síntomas. Y también actualmente hay otras que se llaman técnicas de meditación activa, porque hay movimientos como el yoga, el tai chi, el qigong. ¿Ya? Entonces, mira, hay algunas técnicas para poder reducir estos síntomas. Y no es necesario que esté el profesional diciendo, hagas esto. Cuando ya lo aprendes, claro, lo haces tú solo. Por eso se llama autógeno. ¿Ya? Entonces, por eso es la importancia también de acudir a un profesional de salud para poder aprender. Ya para cortar, una última pregunta que sí me gustaría poder, que me quedó. Me dijiste que hay hormonas que nosotros liberamos o sustancias que nosotros liberamos cuando tenemos ansiedad. ¿Cómo se llama esta hormona? Cortisol. Ya, y que cuando estos niveles de hormona bajan, se produce otra de relajación que es acetilcolina. Acetilcolina. Pero eso se produce cuando hacemos la respiración diafragmática. Cuando tú estás bien, tu estado de humor está bien, hablamos de serotonina, otro tipo de hormonas que trabajan a nivel sináptico. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel cerebral las neuronas se conectan y ahí hay, en esa conexión neurosináptica, hay ciertas cantidades de serotonina cuando tú estás bien. ¿Ya? Cuando no estás bien hay una recaptación. ¿Ya? Entonces tu estado de humor baja. Claro. Y si de pronto, por ejemplo, los estudiantes no pueden asistir a un psicólogo o de pronto a algún tutor que los pueda iniciar en estas prácticas de relajación, ¿existe de pronto algún alimento que termine por liberar esto o alguna actividad física? Muy importante la pregunta que acabas de hacer. Hay algunas actividades que te ayudan a prevenir los niveles de ansiedad elevados e incluso a tratarlo, es decir, cuando ya lo tienes. Alimentarse bien. Pero ¿hay algún alimento en específico que termine por hacer que esta hormona salga? Los alimentos que te agradan, sobre todo. ¿Por qué? Porque generan una sensación. Claro. Hay algunos especialistas que recomiendan, por ejemplo, come chocolate cuando estás... También. Porque hay una producción, ¿sí me explico? ¿Ya? Y el hecho de comer bien no quiere decir que comas en demasía,
sino que comas lo que necesitas, lo que tu cuerpo, los nutrientes correctos que tu cuerpo necesita. Dormir bien. La correcta conciliación del sueño hace que incluso tu estado de ánimo y tus funciones cognitivas se reparen correctamente. Si tú no duermes bien, te muestras sensible el siguiente día. A nivel cognitivo no puedes concentrarte, estás con somnolencia, con fatiga mental, no puedes memorizar, no puedes incorporar la información. Y eso es académico, porque cuando el estudiante está aquí en clases, pero no durmió bien, no soy productivo. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Entonces, somos más propensos a liberar esa hormona de la ansiedad que me comentó anteriormente. El cortisol. Bueno, hasta ciertos niveles es correcto, pero cuando sostenemos mucho esa preocupación, cuando estamos todo el tiempo pensando en eso malo que me va a suceder, estamos el cortisol sosteniendo. Entonces, eso no es positivo, ¿no? Hay que, por eso te digo, buscar alternativas que nos ayuden a reducir este tipo de situaciones. Y otro punto importantísimo, y con esto creo que ya vamos a ir cerrando, es el deporte, la actividad deportiva. Comprobado científicamente que la actividad deportiva libera endorfinas, que ayudan mucho a la estabilidad anímica. Puede ser cualquier deporte que a la persona le guste. Cualquier deporte, pero tampoco en exageración, ¿no? Que puedan entrar en fatiga muscular, nada de estas cosas. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando hacemos deporte, que terminamos por disipar esos niveles de ansiedad? Hay esa producción de estas hormonas como la serotonina, ¿no? Que te hacen generar esa tranquilidad. Hay una producción de endorfina. La serotonina creo que la he escuchado, ¿qué es la hormona que liberamos cuando nos enamoramos? Ajá, serotonina. La hormona de la felicidad que le dicen. ¿Sí? Entonces, la actividad física, aparte de eso, tiene un beneficio psíquico y físico, ¿no? Psíquico porque te sientes bien haciendo lo que te gusta, hay esa mejora en el estado anímico, y físico porque si te ves bien, te sientes bien. ¿Ves? Claro. Entonces, el deporte, creo yo, que es una de las herramientas, estrategias sumamente importantes que debemos incluir en un estudiante que posee ansiedad. Y como te digo, a veces no es necesario un deporte en carga excesiva, ¿no? Sino más bien rutinas pequeñas dentro de casa, caminar, sacar al perro a pasear, son actividades físicas que te pueden ayudar. Entonces esto también ayuda a reducir los niveles de ansiedad. Hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué seguir ahondando, ¿no? Pero bueno, esperemos que en algún otro momento también tengamos la oportunidad de hacerlo. Esta ha sido la entrevista que hemos tenido con el psicólogo Pedro Jácome en el programa número 2, denominado con el tema la ansiedad. Ya sabemos lo que provoca tener una ansiedad sostenida, ya sabemos las diferencias entre lo que es el estrés y la ansiedad, todo lo que hemos aprendido en este programa, las 3 técnicas de relajación que nos comentó nuestro estimado psicólogo. Y para cerrar, me gustaría que nos comentara cómo nosotros podemos acceder, la comunidad universitaria, a estos servicios que brinda la Universidad de Guayaquil. La Coordinación de Protección Social y Bienestar Estudiantil ofrece a sus estudiantes y a la comunidad universitaria en general servicios en el área médica, odontológica, psicológica y obstétrica. Estamos ubicados frente a la Facultad de Cultura Física, al lado de la puerta G6 del campus universitario, y para poder acceder a los servicios pueden acercarse físicamente a las instalaciones de bienestar estudiantil o en su defecto contactarnos por las redes sociales oficiales. El correo es salud.estudiantil@ug.edu.es. Estaremos gustosos de atenderlos. Esto ha sido todo en el programa número 2 de Bienestar y Salud. Te esperamos en el siguiente programa.